Vamos esta mañana, gracias a usted, en este espacio que corresponde al Sol de las Noticias. Siempre tenemos invitados especiales y el de hoy no es menos, un invitado muy especial. Nos agrada poder compartir con un hombre que tiene toda una importante trayectoria en el campo político, muchos años de lucha, muchos años de formación ideológica y que tiene esa claridad para poder expresar lo que siente, lo que piensa, lo que cree, y le hemos invitado esta mañana precisamente para hablar un poco de política, porque aún en medio de la pandemia la política debe ser un tema de interés de la población. La política tiene un impacto en lo que ocurre en un país, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia educativa, en temas de finanzas, en el desarrollo del país, pero también en el cuidado que se debe tener de los recursos naturales del cual Dios nos ha provisto. Entonces se necesita una buena administración y en medio de cualquier crisis, la política tiene un papel también muy importante, porque es de acuerdo a la visión que se tenga en cuanto al manejo de las situaciones que se dan en el país. Gilberto Ríos, si digo Gilberto Ríos, siempre le hago la broma yo, muchos de repente no lo identifican, pero si me refiero al Grillo, no sé si es un seudónimo guerrillero Gilberto, un gusto saludarlo, buen día. Buenos días, Javier, muchas gracias por la oportunidad de participar nuevamente Module en ahí. el programa. Bueno, es un apodo, pero en realidad viene de las letras de mi nombre, de G. Ríos, y de Grillo, o sea, pues ese es algo bastante natural que viene de las iniciales de mi nombre. Entonces, por eso me dicen el Grillo, porque por Gilberto Ríos, G. Grillo. Sí. Así es inofensivo, por eso lo utilizamos. Correcto. Un gusto saludarlo y gracias por atender la invitación. Estamos en un momento, bueno, Honduras no, de lo que yo recuerdo, de lo que tengo uso de razón, siempre hemos estado de crisis en crisis. Hoy lo que ocurre a nivel mundial con el tema de la pandemia, lo que viene es a resaltar un poco más esas situaciones de diferencias que hemos vivido en una sociedad atormentada por el mal manejo de lo que es el concepto político. ¿Es así, Gilberto? Bueno, ha sido una sociedad que por más de 100 años se ha debatido, digamos, entre los designios de la élite, ¿verdad? Pero esta élite, si bien siempre fue adinerada, nunca lo fue como es ahora. Nunca hubo tanta concentración de la riqueza socialmente producida en tan pocas manos. Nunca hubo tanta evidencia de parte de la justicia hondureña que actuara con tanto favoritismo frente a aquellos que tienen los recursos y dejara desvalidos a las grandes mayorías de la población. Yo creo que nunca antes se había expresado tanto la polarización de la riqueza, pero también la polarización política en el país, como lo estamos viendo ahora, sobre todo porque este fenómeno de la pobreza, la miseria y la política lo ha también venido a acelerar, a dinamizar el tema del coronavirus, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación muy especial, digamos, en la historia de nuestro país, que para mí es como ya tocar fondo, y sinceramente sí soy optimista frente al futuro, porque creo que finalmente el régimen está completamente desgastado en su imagen, ¿verdad? Pero además siento que el pueblo ha tomado unos niveles de conciencia que tampoco hemos visto antes. Hay desmovilización, sí, hay desorganización, sí, por parte de la oposición, pero creemos que esto se va a superar, ¿verdad? Se va a superar. No puede estar un pueblo siempre como en esta situación, pues que está el pueblo hondureño. No pueden ser situaciones permanentes. Ya llevamos 11 años después del golpe de Estado en la que la tendencia ha sido de la misma, pero ya ve usted que un simple rótulo de calle ahora pone a temblar al régimen, pone a correr a la gente, pone a hacer 1000 malabares
a las autoridades, porque ya es muy evidente todo lo que ha estado pasando durante todos estos años, sobre todo a ellos como clase dominante, pues yo pienso que les queda muy poco para estar al frente, Javier. Ahora, en medio de esta situación, yo creo que usted se ha adelantado en algo, a poner en evidencia en qué precariedad está también la oposición, porque da la impresión de que es una oposición que no ha estado preparada en medio de una guerra diaria que debería de estar, porque es contra alguien fuerte en el poder. Entonces, aún con todos los epítetos o todos los nombres o todas las consignas que quieran ponerle al presidente Juan Orlando Hernández, al final da la impresión de que la oposición está satisfecha de poder cogobernar con él. ¿Esta percepción es correcta o está equivocada de mi parte? Mire, yo pienso que se han cometido muchos errores por parte de la oposición política y social del país. Yo creo que eso es de elemental justicia con el pueblo hondureño, aceptarlo y además corregirlo. No es posible que la oposición, por ejemplo, social, continúe tan dispersa. Nosotros hacemos esfuerzos siempre por unificar posiciones del movimiento social, y en cuanto a las diferencias políticas, pues es igual la situación, ¿no? Tenemos 11 partidos, Javier, que van a ir a elecciones en contra del Partido Nacional, ¿verdad? Estamos hablando de una oposición prácticamente dividida desde el punto de vista político, por eso Libre plantea siempre la alianza, pero usted ya ve que a pesar de todo lo que está pasando, no se puede lograr un solo haz de voluntades frente a puntos bastante elementales. En ese sentido, sí hay que admitir que es precaria la situación de la oposición política, incluso decir que cómo ha costado, usted ha visto cómo ha costado el tema de las reformas electorales, ¿verdad? Que prácticamente no las vamos a tener como las deseamos, ¿verdad? Porque hubo un bloque ahí, porque hubo un bloqueo, ¿verdad? De que este tipo de fenómenos avanzara. Y frente a ese tipo de cosas tan elementales tampoco hubo la posibilidad de hacer un solo nudo, de hacer una sola estrategia. Entonces sí, yo creo que si somos desde el punto de vista autocrítico, pues verdad, somos honestos, creo que tenemos que admitir que tanto las fuerzas sociales, ¿verdad? Usted recuerda, yo vengo de los movimientos sociales también, como las fuerzas políticas, incluyo a mi partido, no han hecho esfuerzos suficientes como para superar esta división a la que se enfrenta la oposición, y que sin duda le deja el camino libre bastante a la acción de la dictadura. No quiere decir que no se hayan hecho cosas, no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos, no quiere decir que no estemos permanentes en la oposición, pero evidentemente no ha sido suficiente, porque el régimen ha sido galopante, por ejemplo, en estos asuntos del saqueo del erario público, ha sido constante, ¿verdad? Y no ha habido manera de oponerse. El régimen controla los 3 poderes del Estado, desgraciadamente, y detrás de ellos hay fuerzas tan poderosas como el narcotráfico, como el crimen organizado, como la banca nacional también, que funge un papel terrible en nuestro país, ¿verdad? Yo siempre traigo a colación las denuncias que hace Milton Benítez, porque ahí hemos visto también, ¿verdad?, el papel que han jugado la banca, ¿verdad?, como principal lavadora de activos, como respaldan económica y financieramente al régimen, cómo el Estado se ha ido endeudando con ellos. La deuda externa del país cambió de naturaleza, ya no se lo debemos tanto a los organismos financieros internacionales, que antes el 90% de la deuda representaba eso. Hoy eso solo representa el 65, el 70% de la deuda. Lo demás se lo debemos a la banca privada nacional, que han hecho y deshecho con la economía del país, y que es un dinero que lo debemos aún más caro que lo que se lo debemos al Banco Mundial, o al Fondo Monetario Internacional, o al Banco Interamericano de Desarrollo, o al Banco Centroamericano de Integración Económica. Es decir, cada vez más hay una participación más abierta de la banca privada hondureña en la situación que estamos viviendo como país. Entonces, no son pocos los enemigos que enfrentamos. Yo no con esto quiero justificarlo primero, pero sí decir, ¿verdad?, que no es lo mismo enfrentarlo pues en democracia, que enfrentar con la situación que estamos teniendo en este momento. Ahora, pero esta problemática se volvió endémica, Gilberto, porque
vemos a yendo al tema de los gremios y de la organización social en Honduras, en los últimos años una situación que pudo haber pasado. Usted es un conocedor de la materia, ha estado cerca de las organizaciones sociales en el país. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los sindicatos, con las federaciones de los sindicatos, el magisterio y otras organizaciones que han venido, eran estandartes de lucha en el país, y cuando decían los obreros se van a parar o los campesinos se van a parar en Honduras, eran motivación para creer que podían impulsar cambios desde esas organizaciones, pero que en los últimos años prácticamente se han perdido del panorama de cambio en el país. ¿Qué ocurrió con las organizaciones sociales en Honduras? Bueno, yo pienso que hubo dos momentos principalmente en el que tenemos que tomar en cuenta la situación política nacional y específicamente las políticas lanzadas contra los sectores sociales, específicamente para desmovilizarlos. Bueno, el primero es todo el momento del golpe de Estado, ¿no? Que más bien hay un auge de las organizaciones sociales, sindicatos, federaciones sindicales, confederaciones, las centrales obreras, el movimiento estudiantil de mujeres, indígenas, negros, bueno, todo lo que nosotros vimos como expresión social en las calles, ¿verdad? Yo creo que eso es un buen primer momento, pero también como primera fila opuesta a la dictadura, pues sufrió, ¿verdad?, asesinatos políticos, persecución, exilio, desmontaje, ¿verdad?, de muchas de las instituciones. Usted recuerda lo que le hicieron al magisterio, de negarle la posibilidad de cotizar, por ejemplo, a sus agremiados y fortalecerse financieramente como organizaciones magisteriales, que fue pues todo un periodo de ataque permanente a los sindicatos, a las organizaciones sociales. Y luego hay un error por ahí que se comete, que es tratar de transmutar todo la fuerza social en un partido político, ¿verdad?, cambiando la naturaleza del Frente Nacional de Resistencia y apostarle todo al tema electoral. Entonces, hay, como le digo, hay una política de desmovilización, de persecución de los sectores sociales que evidentemente ha tenido un efecto, que tuvo un impacto, y hay otra que son los propios errores del movimiento social al tomar decisiones que los limitaron en su capacidad de organización y de acción, que tienen que ver con esto de centrar todas sus energías, ¿verdad? Creíamos que apostándole todo al electoral, bueno, ganamos las elecciones del 2013, eso sí es una realidad, ganamos las elecciones del 2017 como fuerzas sociales también, pero ya no teníamos instrumentos de lucha a nivel social, que ahora, por cierto, estamos tratando de reconstruir, y que nos encontramos con que también hay un tema, Javier, que yo creo que es importante analizar, que es un tema generacional, ¿verdad? Ya los dirigentes que usted busca en los sindicatos son arriba de los 60, 70 años, es decir, los sindicatos, la mayoría de las organizaciones magisteriales tienen muy pocas figuras jóvenes, han hecho muy poco trabajo de relevo, y eso ha hecho que el tiempo también haga lo suyo y haya envejecido también a toda una dirección sindical, a toda la dirección del movimiento popular, que no tiene relevo, que no tiene quien lo suplante, no ha habido formación política en los gremios, y eso también demuestra pues las debilidades del movimiento que nosotros hemos tenido, a nivel social por lo menos. Ahora, pero también la oposición como que se ha envejecido, no hay deseo de poder renovar cuadros al interno de organizaciones políticas nuevas como Libre, y también en los partidos que ya casi son como tradicionales, la Democracia Cristiana, el PINU, que tienen algún tiempo, la UD, que ya tienen algún tiempo de estar dentro de lo que es la actividad política en Honduras. Estamos ante mecanismos arcaicos de política, porque no hay renovación, y si las organizaciones sociales están prácticamente petrificadas por la no renovación, lo mismo está ocurriendo en los partidos, aún partidos nuevos. Sí, yo pienso que es un vicio, ¿verdad? Que es un vicio que nosotros, por ejemplo, el Partido Libertad y Refundación, parece mentira, ¿no? Pero ya va a cumplir 9 años, un partido de 8 años y medio más o menos, y luego, bueno, ya pasaron 11 años del fenómeno del golpe de Estado. Eso ya marca otra generación. Usted habla con un joven de 15 años
ahora y simplemente no tiene idea de lo que es el golpe de Estado. Usted habla con un joven de 20 años, ¿verdad? Tenía 9 cuando el golpe de Estado y no tiene, lo digo porque el golpe o la acción militar o la acción de la oligarquía materializada en el golpe de Estado militar, pues funcionó también como una especie de escuela de formación, ¿verdad? Dice Carlos Marx, para citar a un clásico, que uno puede pasar años en una escuela de formación, pero que la escuela de la lucha de clases le enseña a uno en un día lo que uno pudo haber aprendido en 10 años, ¿no? Y es cierto, ¿no? Nosotros nos pasamos en el tema de la formación política toda la vida. Yo personalmente he dirigido una escuela de formación popular desde mi organización, con sindicatos, organizaciones estudiantiles, con gente inquieta que tiene pensamientos políticos, y no es difícil de hacer entender algunos criterios de la historia humana, de la sociología, etcétera. Pero cuando usted mira que el Estado agrede, pues eso lo aprende de inmediato. Cuando usted traga gas lacrimógeno, pues eso lo aprende de inmediato. Entonces, toda esa generación que se formó, desgraciadamente no marcó, digamos, una ruta para seguir formándose, para seguir aprendiendo. Y bueno, pues con los avatares que hemos tenido como oposición, pues siempre han habido conflictos, siempre han habido conatos de pleito, escaramuzas, etcétera, enfrentamientos con la policía, con la derecha en general en el país, y eso pues ha contribuido a que la conciencia continúe forjándose de alguna manera. Pero hemos hecho un mal trabajo de formación política, ¿verdad? Muy deficiente a nivel nacional, de comunicación. También tenemos un problema de comunicación, si no es porque ustedes, los medios de comunicación conscientes, preocupados por el tema de la situación del país, o los que hacen reflexión política nos abren las puertas, pues es muy difícil que nosotros hayamos avanzado hasta donde hemos llegado, ¿no? Pero sí hay mucha deficiencia en eso, ¿verdad? También vamos a ser autocríticos con ese tema, porque si no hay formación de conciencia, es muy difícil que el proyecto político en general en el país pueda crecer. Y hace falta mucho por aprender. No hay cuadros consumados, ¿verdad? No hay cuadros que ya se formaron y ya no tienen que aprender. Es más, entre más uno aprende, más sabe lo que ignora, ¿verdad? Más es consciente de lo que ignora, y la necesidad de conseguir, de seguir formándose, de seguir profundizando sobre los temas, de mejorar las caracterizaciones que uno hace de la realidad, pues son cada vez más evidentes. Ahora, ante la situación que se está viviendo en el país, la falta yo no sé si estoy en lo correcto, pero falta de liderazgos consolidados en la oposición. Estamos necesitados de verdaderos liderazgos que puedan impactar a este país y hacerlo reflexionar de que es necesario tomar nuevos rumbos para tratar de sacar adelante a Honduras, que quedará mucho más golpeada después de esta pandemia del COVID-19. Sí, yo creo que lo de la pandemia va a catalizar, ¿verdad?, esa situación, esa necesidad, ¿verdad? Sí, porque también hay un tema de centralismo en cada una de las expresiones políticas, de personalismo, ¿no? De figuras muy centrales que no permiten el desarrollo de otros liderazgos. Yo creo que hay mucho de eso, ¿verdad? Pero sí hay líderes a nivel nacional, ¿verdad? Lo que pasa también, hay que decirlo, es que hay mucha represión política, hay mucha persecución, hay miedo también de participar. Y no es para menos. Mire lo que ocurre con estos 4 compañeros garífunas, por ejemplo, que al día de hoy se encuentran desaparecidos. Yo he estado reunido con el Comité por la Liberación de los Presos Políticos también. Ahí tenemos presos políticos en este momento en el país. Tenemos persecución, tenemos compañeros viviendo en el exilio. O sea, siempre lo decimos, pues no hay que hacer análisis sin tomar en cuenta todos esos factores, porque lo que nos da que no haya nuevos liderazgos o que no haya nuevas personas que asuman, estamos hablando de que aquí se asumen riesgos. Pues, o sea, a usted no le extrañaría si a su servidor, a este que le habla, o a otro compañero del nivel de dirigencia que nosotros tenemos, le hace un atentado o lo meten preso por decir la verdad, como ya, o sea, ya son cosas que han pasado en el país. Ya nosotros estamos acostumbrados más bien a ese nivel de represión. Mire lo que le pasó ayer a Marco Eliud, por ejemplo, al doctor Marco Eliud, que por tener una opinión distinta, por haberle estado expresado permanentemente en los medios de comunicación, ha sido encarcelado, ha sido golpeado, y estoy seguro que eso también va a quedar en la impunidad. Entonces no es tampoco como
como le digo, no es que fuera una cancha abierta, ¿no? Donde hay libertad de participación y uno puede entrar y salir cuando quiere, no. Es un terreno áspero, es un terreno que evidentemente estamos viviendo en dictadura y que pues no permite el desarrollo natural, digamos, de muchos liderazgos también. Yo creo que eso también hay que señalarlo, Javier. Estamos entonces en un momento trascendental en la historia de Honduras. Y yo le confieso que los idealistas tenemos una dificultad que de repente no lo tienen gente con otra formación en cuanto a pensar de que hay momentos en la historia que debieron de haber marcado el desarrollo del país. Yo estaba muy pequeño cuando la guerra del 69, pero aún en mi infancia yo decía, bueno, esto puede ser un motivo para que los hondureños, porque escuchaba a mi papá, que era un hombre con sentimientos revolucionarios y que apoyó a muchos grupos de insurgentes aquí en Honduras, del mercado. Después él me contaba, fíjate que había, me decía, una organización, y entonces llegaban ellos a solicitarle ayuda, y les daba y colaboraba con ellos para para que se pudieran mantener. Y desde ahí una lucha callada, pero beligerante. Yo escuchaba que mi papá decía, bueno, la situación del país, entonces yo en mi infancia decía, bueno, tal vez esto hace que el país cambie. No, pasó esa situación, entramos a la década de los 80, nos dijeron que ahí ya podía yo ejercer el sufragio, y ya tenía una edad donde ya podía analizar. Nos dijeron que ahí iba a cambiar la historia de Honduras porque había estado en manos de los políticos, en manos de los militares el poder, y entonces que llegaban los políticos y que estos iban a cambiar la historia de Honduras. Y fue peor. La década de los 80 le llamaron la década perdida. Aparte de eso se inició una persecución contra diferentes sectores que levantaban su voz desde la universidad y desde las organizaciones sociales, y no pasó nada en el país. De ahí eventos como las crisis políticas que se daban en su momento, de ahí el huracán, de ahí el golpe de Estado, todas estas cosas creíamos que en Honduras iban a marcar un cambio sustancial en el pensamiento, en la actitud y en el comportamiento de los hondureños hacia la clase política gobernante, pero fue todo lo contrario, Grillo. La actitud de los hondureños fue más bien de sometimiento. Puede ser el coronavirus, y esta pandemia del coronavirus nos puede permitir como país establecer ya las condiciones para mejorar en materia política, entender la política en todo su andamiaje, en cuanto a la institucionalidad, que podamos ir saneando la institucionalidad en el país. Bueno, mire, yo soy optimista en el sentido de que cada uno de los procesos de lucha que usted mencionó, Javier, ha habido un legado de nuevos dirigentes, de mayor conciencia, sobre todo ahora con el proceso que se dio en la Universidad Nacional, por ejemplo. Yo soy muy admirador de todos esos liderazgos jóvenes que surgieron de ahí. No deja de ser una generación golpeada, nuevamente golpeada no solo por el golpe de Estado, sino por la crisis económica, por la situación política de Honduras en general, y no dejan de tener como una nueva visión, una nueva perspectiva de lo que se debe hacer en Honduras. Yo creo que los cambios se van a dar en la medida que haya lucha política. En eso no podemos engañarnos, en eso no podemos ser más que doctrinarios, ¿verdad? Con el tema de la lucha de clases. Todos esos momentos que usted menciona son momentos de expresión de la lucha de clases, donde los pueblos se organizan y se alzan en contra de injusticias. Mire, por ejemplo, todos considerábamos que el magisterio estaba muerto después del golpe de Estado, de que les habían quitado su cotización a los colegios, de que les habían dado tantos golpes que los habían dividido también, ¿verdad? Como Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, la FOAM. ¿Se acuerda que la FOAM era beligerante?
Y luego el año pasado, de repente, con la activación de los PCM, vimos a todos los maestros en la calle, movilizaciones de 50.000 maestros en, la, en, la, en las calles de Tegucigalpa y a nivel nacional en San Pedro Sur, en las ciudades más importantes del país, estaban movilizados el magisterio, porque finalmente sí existe una conciencia gremial, pero hay que saber llegar a ella, hay que saber organizarla. A la par, cuando habíamos visto nosotros médicos en la calle, hoy tenemos dirigentes médicos de la oposición, está la famosa doctora Suyapa Figueroa y la doctora Ligia Ramos, por poner un ejemplo, de cómo hay nuevos liderazgos, ¿verdad? Que no necesariamente pertenecen a una alineación política, pero sí que uno mira que hay otros actores que están trabajando. No hay posibilidad, yo creo que eso también hay que señalarlo, no hay posibilidad de cambio social en Honduras, no hay posibilidad de mejoría, de desarrollo, de que podamos vivir mejor si primero no acabamos con la dictadura que estamos enfrentando. Yo creo que también eso es uno de los grandes consensos a los que hemos llegado. Me parece que estamos parados en un gran pastizal, ¿verdad?, seco, ¿verdad?, y que alguien no tarde en dejar caer una cerilla encendida, ¿verdad?, y esto se va a revolver bastante. Lo que pasa es que también nos tocó el tiempo de pandemia, en el que estamos obligatoriamente encerrados para preservar la vida, y además el régimen, para rematar esta condición tan difícil, el régimen ha hecho una terrible administración de los recursos estatales y de los recursos de préstamos solicitados para enfrentar el coronavirus, de tal manera que han prolongado esta situación de confinamiento y esta situación de aislamiento social, ¿verdad? Incluso ahorita, cuando todavía tenemos una curva ascendente o por lo menos no estabilizada, pues ya están abriendo la economía, ya van al segundo intento de reapertura económica, lo que para nosotros va a significar no tarde o temprano un retroceso, ¿verdad? Vamos a volver a fase cero, estamos casi seguros por el estudio de las estadísticas que nosotros hacemos, y entonces en esas condiciones es muy difícil organizar. Ayer nosotros tenemos hasta 5 o 6 reuniones diarias vía Zoom, así como estamos teniendo esta entrevista, porque ya no podemos estar presencialmente reunidos, y hay una activación del pueblo. Lo que pasa es que hay una limitación también, ¿verdad?, por lo que hemos mencionado el tema de la pandemia. Yo soy optimista, creo que estamos más cerca de un cambio social que hace unos años, y de un cambio social profundo, y estoy seguro que en determinado momento este pueblo también va a dar sorpresas, porque está harto, ya está cansado de la situación que está enfrentando con este régimen abierto. Ahora, pero en medio de la pandemia vemos en otros países cómo la sociedad se está manifestando. Vimos el caso en lo que ocurrió hace algunos días, hubo una explosión, creo que fue en Libia, y ahí la gente inmediatamente, en medio de la explosión, salieron a protestar y han quitado al gobierno de turno por considerar que estaba violentando, no había cumplido a cabalidad su función como tal. Y vemos así otras manifestaciones a nivel de Latinoamérica y del mundo. ¿Qué nos está pasando a los hondureños? Y yo quiero preguntarle, porque es válido en este momento. Se ahogó el grito de "fuera Jo", y ahora empieza a salir el mensaje del puente, ¿dónde está el dinero? ¿Cuánto tiempo durará ese mensaje de dónde está el dinero? Si ya, no sé si es por habilidad del gobernante y de quienes están a su alrededor, o porque aquí con facilidad la oposición se cansa, se puede ahogar también este grito de dónde está el dinero. Sí, me parece que es muy bueno el apunte que usted hace, Javier, porque efectivamente el grito de "fuera Jo" se ahogó. También su momento más álgido fue en aquellas movilizaciones enormes que hizo los indignados, básicamente. Usted recuerda que era prácticamente todo el pueblo en la calle, en todas las ciudades del país, incluso donde había hondureños en el extranjero, pidiendo algo que fue muy bien atajado por parte de la oligarquía. En eso estuvo presente Corrales Álvarez, por cierto. Usted recuerda cuando fue a Estados Unidos y firmó nada más y nada menos que con la OEA, ¿verdad?, que es un organismo sumamente cuestionable. Pues la venida de la Maxi, sin embargo, a pesar del origen que tenía,
a pesar de que, por ejemplo, por parte de nosotros, los sectores de izquierda, no tenían la mayor de las confianzas, empezó a hacer investigaciones, logró hacer señalamientos importantes, llegar incluso hasta la elaboración de casos tan emblemáticos como el caso de los Pandora, pero luego la dictadura fue desmontándolo, fue utilizando todo un tratamiento mediático, un tratamiento político, que fue ya desdibujando la labor principal de la Maxi y hasta ganar la competencia, ¿no? Y eliminarla. Hoy incluso han liberado completamente a los Pandoros, les han dado sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Lo que es una bofetada también para el pueblo hondureño. Y aquel grito de fuera José fue diluyendo en esas falsas esperanzas que tuvimos en organismos. Lo dijimos desde el principio, claro, nadie puede aprender en cabeza ajena, pero sí nosotros debemos aprender de la historia de América Latina y de cómo ha funcionado también esos organismos a nivel internacional. Por eso es importante el estudio. Y ahora, como dice usted, se ha levantado una nueva ola de protesta, una nueva ola de indignación con el tema del saqueo de los fondos del coronavirus, que han llevado a esta frase a volverse una frase ya célebre a nivel nacional: ¿dónde está el dinero?, que representa pues un clamor popular, ¿no? Entonces, me parece que también se va a diluir si no somos capaces de articular la lucha en torno a estas demandas, de organizarnos y de levantar la conciencia más allá de un eslogan, ¿verdad? Además, esta campaña la ha realizado básicamente, la ha comenzado el CNA, ¿verdad?, que también es una institución que, aunque no compartamos su origen, ¿verdad?, porque está tutelada de la Embajada Norteamericana, porque recibe fondos de USAID, porque tiene una perspectiva limitada del cambio social en Honduras, apenas hablan de la corrupción como uno de los elementos. Claro que es un elemento importante, pero hay muchísimos más elementos que determinan nuestro subdesarrollo. Y bueno, por no tener un origen popular auténtico, yo creo que también esa campaña está destinada a desaparecer, digamos, en su momento. Por su parte, el Partido Libertad y Refundación sacó una campaña más directa que dice: devuelvan lo robado, cachurecos, ¿verdad? Se los dice a ellos directamente y no pregunta así en el aire dónde está el dinero, porque todos sabemos que el dinero está en las manos de los empresarios que trabajan con el Partido Nacional, en manos de funcionarios del Partido Nacional. O sea, no hay por qué llamar a la ingenuidad a la campaña, sino hay que señalar directamente quiénes son los responsables, quiénes han sido los responsables y por qué este fenómeno de la corrupción se da con tanta facilidad en este gobierno, ¿no? Pero, insisto, si no le damos una estructura a ese discurso, si no le damos un análisis a ese discurso, si no le damos una profundidad y logramos caracterizar mejor los verdaderos responsables, pues va a pasar lo que usted dice, Javier, que se va a volver a diluir esta campaña y no vamos a haber logrado transformación. Ahora, el desarrollo en lo que es la actividad política, hay la inscripción de varios partidos, hemos visto, y no sé, con sorpresa, porque hay un principio básico que dice que cuando alguien que es funcionario va a conocer sobre un acto, no se manifiesta mientras no le llegue la solicitud respectiva y que tenga él que manifestarse públicamente. Y le digo esto porque en las últimas horas doña Rixi Moncada, como representante, debería ser representante del pueblo hondureño, no de un partido, pero en Honduras así se estila, como representante de Libre ante el Consejo Nacional Electoral, se ha manifestado sobre la inscripción de partidos, que yo creo que más que me guste o quiero quedar bien con alguien, es estar sujeto a lo que señala la ley electoral y de las organizaciones políticas, porque aquí no es de complacer gustos. Nosotros tuvimos la oportunidad ya 2 experiencias en Libre, tuvimos también la oportunidad de ver la creación de Libre y ser parte importante ahí, estuvimos en la formación del partido y ahora con el Partido Nueva Ruta. Entonces fue un proceso bastante interesante, pero donde hubo participación del pueblo para decir: sí, yo quiero que este partido se inscriba. Y vemos que en esta nueva jornada se quiere evitar cualquier tipo de trámites eminentemente legales para decir: no, hay que dar un partido.
No sé si podemos decir que esto es justo o es correcto que se haga, porque aquí lo que prevalece es su opinión. La mía, pues ya casi la he dado a conocer, pero su opinión sobre esto, que desde el Consejo Nacional Electoral, Ricio Moncada dice, no, para complacer yo voy a votar y ya dejo claro que voy a votar para que se inscriban estos 3 partidos. Bueno, en el caso de la opinión de Rixi al respecto, yo he hablado directamente con ella. Sí hay una voluntad por parte del bipartidismo, el Partido Nacional y el Partido Liberal, de dejar por fuera a los nuevos partidos, ¿verdad? Me parece que el Partido Libertad y Refundación marca la diferencia en el sentido de permitir la participación democrática de otras fuerzas, sobre todo si éstas han presentado sus requisitos, ¿no? Entonces, todo tipo de argucia política, legal, que haga una maniobra, que intente dejar fuera a estas fuerzas, pues lo que contribuye a que la dictadura permanezca en el poder. Y en ese sentido me parece muy consecuente la posición de la compañera Rixi Moncada. Siempre ha sido muy seria en su trabajo, siempre ha sido muy contundente y apegada a ley para dar declaraciones. Y por eso ella ha manifestado ya 2 veces, ¿verdad?, en los medios de comunicación, incluso a través de un comunicado, que su voluntad, ¿verdad?, es porque se inscriban las fuerzas políticas que han cumplido los requisitos y que no se les ponga ninguna traba, ninguna jugada que haga que ellos no puedan participar. Ya, por ejemplo, Salvador ha denunciado que no hay voluntad de inscribirlo. Salvador al menos es una fuerza de 400,000 votos a nivel nacional, es una fuerza... estoy hablando de votos presidenciales, es una fuerza importante. Incluso el partido anticorrupción, que logró inscribir en la primera ocasión en el año 2013, tuvo una bancada de diputados importante. Todavía en esta segunda ocasión, los que veníamos con la alianza, pues logramos meter también diputados, ¿verdad?, por esa agrupación que representaban ese interés que despierta Salvador. Y dejarlo por fuera de la contienda sin duda sería una maniobra pues deleznable. Entonces me parece que cuando Rixi expresa de que por lo menos en su voto particular ella siempre va a apoyar la participación, está haciendo lo correcto y está representándonos a nosotros como fuerza democrática que aspira a que todos los sectores del país que deseen tener representación y que cumplan con los requisitos, pues lo tengan, como lo indica al momento la ley electoral y la Constitución de la República, Javier. Yendo ya a la parte interna de Libre y esto de que se habla de las elecciones internas y las elecciones primarias, donde desde mi punto de vista, se lo tengo que manifestar, siento que ha sido en Honduras lamentablemente como la escuela de la corrupción política en Honduras. Las elecciones primarias y las elecciones que permiten la elección de las elecciones internas, que permiten la elección de las autoridades internas de los partidos, más bien se han convertido en una escuela de corrupción. Y en el caso particular de Libre dicen, no vamos a ir a elecciones internas. Pero yo no creo que esto cause, y dice, no, es que nosotros lo que tenemos que es boicotear las elecciones internas. Pero siento yo que esto no es un problema de país. Este es problema de un partido de manera interna. No sé qué motivaciones tendrá la dirección del partido en función de no querer abrir el partido para que haya una generación importante de actividad a lo interno. ¿Cómo está esto de las internas? Y el hecho que doña Xiomara dice, no, yo me retiro mi candidatura, y hay toda una nebulosa ahí, que creo que eso es también jugar con la voluntad de los de Libre, de la gente de Libre, porque hoy escuchan una cosa y la gente se confunde y la gente no entiende. Si Libre no va a elecciones internas, no pasa nada en Honduras. Ese es un problema interno del partido que él va a tener que soportarlo. ¿Es así o no? ¿O estoy equivocado, Gilberto? Bueno, mire, yo pienso que hay que asumir alguna responsabilidad con la mala comunicación política que se ha tenido por parte del sector del partido que apoya a la compañera Xiomara Castro, a quien le envío
mis más sentidas condolencias, ya lo expresamos públicamente a través de las redes sociales, por el reciente fallecimiento de su padre. Sí. La familia Castro, la familia Zelaya Castro es merecedora siempre de todo nuestro cariño, de todo nuestro respeto, de toda nuestra admiración. Pienso que la historia de Honduras ya dejaron en la historia de Honduras una huella indeleble, ¿no?, de lo que ha sido su sacrificio y su participación política. Me parece que la compañera, cuando habló de retirarse de las elecciones, no fue clara, envió un mensaje Sí, le escucho. De su retiro definitivo, y eso pues ha causado problemas en la base de Libre, porque ha causado confusión. Al día de hoy no se sabe si Xiomara se retiró o si Xiomara continúa, porque dicen las corrientes que la apoyan, las corrientes internas, que no se ha retirado, pero ella no ha salido a decir lo contrario. También entendemos que se encuentra en un momento familiar y personal pues difícil luego de la muerte de su padre, y que eso no le ha permitido a ella estar, digamos, como quisiera, todo el tiempo dedicada como lo ha estado en otros momentos. Tal vez sea eso. Pero yo le quiero decir una cosa, Javier. Nosotros, como Nueva Corriente, que impulsamos la candidatura de Carlos Eduardo Reina, hemos estado en permanente comunicación con el presidente Zelaya desde el inicio, desde el 6 de enero, que nosotros manifestamos que íbamos a crear la corriente, hasta el 11 de febrero, que fue el lanzamiento público en un hotel capitalino. Todo este tiempo hemos tenido comunicaciones con el presidente Zelaya, y desde siempre nos ha garantizado que van a haber elecciones internas en Libre, que van a ser elecciones democráticas, transparentes, que es positivo que hayamos logrado esta agrupación. O sea, en el caso nuestro tenemos una relación muy buena con el presidente Zelaya. Yo le puedo decir que casi a diario yo chateo con él, o nos encontramos en alguna reunión, ¿verdad? O sea, siempre estamos en comunicación, siempre estamos en contacto con el presidente Zelaya, y lo que sí le puedo decir es que en Libre van a haber elecciones internas, tanto para elegir sus autoridades, que son las primarias, ¿no?, como para elegir sus candidatos a diputados, alcaldes, y la candidatura presidencial se va a elegir democráticamente en el Partido Libertad y Refundación. En eso no tenemos dudas y en eso no tenemos problemas. Pues los problemas que estamos enfrentando más bien son los de organización, porque con la pandemia es muy difícil, y como dice el presidente Zelaya, la política es una misa de cuerpo presente, ¿verdad? O sea, no puede uno estar dando misa y no estar ahí. Y entonces, desgraciadamente, pues nos hemos tenido que limitar a hacer contactos y organizaciones y estructuras a nivel nacional, ¿verdad?, por la vía electrónica. Ahora nos ha dado una gran sorpresa, le quiero decir, la juventud, porque claro, ellos manejan mucho mejor estos medios. En el caso de la Nueva Corriente ya tenemos coordinaciones nacionales prácticamente en todos los departamentos. Tenemos una lideresa de la juventud que está al frente de este proceso, que ha demostrado capacidades organizativas extraordinarias a pesar de las limitaciones, y ahí ya está usted viendo cómo sí va a haber relevo generacional, porque tenemos toda una generación que se ha adaptado mucho mejor a los cambios, a la tecnología, y que tienen una visión nueva. Yo pienso que en Libre van a haber elecciones transparentes, Javier, y que eso va a garantizar la vida democrática de nuestro partido, y por supuesto la vida democrática también del país, porque Libre tiene un peso específico en el panorama nacional y es el centro de la atención de muchos cuando se habla de innovar electoralmente. Ahora, con los antecedentes de lo que fue el último proceso electoral interno, del cual usted también de alguna manera fue afectado, ¿cómo creer que de haber elecciones internas en Libre, el comportamiento de aquellos que vienen de partidos tradicionales y que repitieron, calcaron a lo que ocurre en las elecciones internas tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, lo replicaron en Libre? ¿Cómo poder contrarrestar ese comportamiento delincuencial electoral que ocurrió, de lo que ocurrió en años anteriores, siendo una institución tan nueva, Libre,
tener que atropellar a otros compañeros para poder hacer que prevaleciera, porque al final lo que quedó ahí fue la gente del Partido Liberal, que se hicieron de libre. Vimos gentes importantes, referentes importantes del Frente Nacional de Resistencia Popular, que quedaron fuera del esquema para los cargos de elección popular, diputaciones y candidaturas a las alcaldías municipales. Le escucho. Vamos a ver. Vamos a continuar este diálogo con Gilberto Ríos. Estamos ya en la parte final de esta comparecencia esta mañana y vamos a ver si recuperamos. Hemos perdido momentáneamente el contacto con él y para ya hacer las conclusiones finales de este diálogo que hemos iniciado desde las 7:30 de la mañana. Hemos logrado, ¿hay posibilidades de recuperar el contacto? Lamentablemente hemos perdido ya el contacto, pero ya estamos en la parte final de esta entrevista. Queremos agradecer a Gilberto Ríos por haber dedicado su tiempo y en otra oportunidad vamos a tener la oportunidad de ampliar más conceptos que se han vertido durante el transcurso de este diálogo. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Los invitamos para que continúen con la programación de Canal 36. Siempre es grato tenerlos como televidentes, como radioescuchas y a través de las redes sociales. Comparta en el Facebook Live nuestras comparecencias para que más gente pueda tener la oportunidad de conocer las noticias y también las entrevistas que hacemos aquí en El Sol de las Noticias. A nombre de Carlos Munguía en los controles, temprano estuvo don Denis Oliva, yo soy Javier Aguilera y les agradezco la oportunidad que cada mañana me brindan aquí en El Sol de las Noticias. Que Dios les bendiga.